a un libro en particular, pero con esta idea de contar nuestro amor por la literatura. En esta oportunidad tenemos a una gran persona, un gran cuadro político, un gran profesor y un gran amigo llamado Marcelo Coin. Marcelo, gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a estar charlando de democracia plebeya, pero para contarle a la gente, Marcelo ha escrito ya algunos libros, antes todos muy recomendables. Combatiendo el Capital del 2010, Vencedores Vencidos, Peronismo Antiperonismo del 2013, Una Constitución para Todos del 2015, Independencia, el hecho maldito del país colonial, ¿no? Así es. ¿Por qué esto de escribir un libro? ¿Qué significa para vos un libro? ¿Qué pregunta? Un libro primero es dar algo para la posteridad, ¿no? O sea, uno siempre en la militancia piensa en términos de historia y de alguna manera un libro es algo que trasciende la propia coyuntura, el propio... y para eso tiene que ser pensado, concebido y materializado. De alguna manera es dejar un poquito una huella. Quizás eso es lo que me llevó. Pero también un hecho que en mi generación, y mucho más la generación anterior, la generación del 70, era una generación ágrafa, ¿no? que prácticamente no dejó materiales. Cuando yo empecé mi proceso de formación, esa formación siempre en gran medida tenía que ser oral, o si no, con escritores que habían, pensadores nacionales que habían escrito en la década del 60, claro, ¿no? Digamos que, o antes incluso, el caso de los forjistas. Pero claramente había como una ausencia de producción material, más allá de algunos documentos y algunas otras cuestiones que está bien, pero que no son un todo como debe ser un libro, ¿no? ¿Vos te considerás un escritor o un militante que escribe? Sin duda un militante que escribe, ¿no? Alguna vez en una entrevista televisiva me preguntaron, ¿qué te ponemos? Y yo dije, bueno, Vaya la bajada. En la bajada, poneme secretario general de la corriente peronista descamisado, poneme militante peronista. Dice, pero vos ya escribiste libros, es más. No, digo, no, yo no soy un militante, o sea, un escritor que en su rato libre milita, sino un militante que se ha puesto la pretenciosa tarea de escribir y de alguna manera sintetizar por lo menos un pedacito de la experiencia del movimiento nacional en Argentina. Ahí ya nos vamos a detener un poco en el libro, un libro impresionante y creo que lectura obligada para todos aquellos que militamos. Pero, ¿cómo es la historia de tus libros y la familia? ¿Siempre estuviste rodeados? ¿Cómo ha sido el recorrido con la literatura? La familia propia, decís. Sí. Yo todos mis libros se los he dedicado a mi compañera y a mis hijos. Y a medida que fueron viniendo los hijos, ¿no? Porque claro, yo los hijos los tuve de grande, así que el primer libro solamente estaba Manu, en el segundo también, y recién en el tercero estaba Rafa. Y Rafa nació 2 días después, porque en la presentación de Vencedores Vencidos tuve que... En realidad mi mujer tenía un día pactado porque era por cesárea, y fuimos juntos a ver al médico y el médico dijo 7 de abril y yo dije el 7 de abril tengo la presentación así que tuvimos que negociar con el médico que fuera el 9 de abril. Yo, para responder a tu pregunta, creo que nada podría ser sin el apoyo de los míos, ¿no? Sin el apoyo de mi familia. Para mí es muy importante mis compañeros de militancia, pero uno necesita una retaguardia cubierta. Y esa retaguardia para mí sin duda es mi familia, a la que amo, a la que disfruto, a la que trato de hacer que no se lleven mal por la política porque la política les roba al padre, ¿no? Asumir mi responsabilidad de padre sin dejar mi compromiso y sin dejar eso también como legado, sobre todo para Manuel y para Rafael. Cuando uno agarra el libro, la editorial que lo produce, digo, es distinta a otras, porque es una cooperativa, ¿no? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo en una cooperativa de compañeros? Porque de alguna manera es una manera de afirmar que no todo se compra y no todo se vende, ¿no? Y que se puede producir no entrando en la lógica del circuito comercial, sino que se puede producir desde gente que no quiere ganar dinero con esta cuestión de
de editar libros. Y la verdad es que los compañeros me convencieron que era importante también como mensaje que fuera una editorial cooperativa la que hiciera el libro anterior y también este. Ahora sí vamos a meternos bien en el libro. ¿De qué se trata este libro Democracia Plebeya, cuyo nombre completo es Democracia Plebeya, Multitud, Pueblo y Poder Constituyente en Nuestra América? Todos mis libros son distintos, ¿no? Porque si uno dice, bueno, ¿a qué se dedica? ¿Sobre qué escribe este tipo? Son todas cosas que tienen un hilo común, pero al mismo tiempo son distintos. Este es un libro más de teoría, ¿no? ¿De teoría de qué? De teoría sobre la cuestión democrática, sobre las categorías nuestras que tenemos que usar para analizar la realidad. En este sentido, es un libro que plantea, para todos los que ya peinamos cana, la cuestión democrática es un valor, ¿no? Porque todos los que peinamos cana vivimos, aunque sea una porción de nuestras vidas, yo hasta los 17 años en dictadura. Claro. Y entonces la democracia es un valor. Pero después de transitado más de 30 años de democracia, vale la pena preguntarnos cuál es la democracia que queremos. Una democracia que permite que una oligarquía se apodere por el 1% de diferencia de votos, el 1,5%, no sé cuál fue la diferencia entre Macri y Scioli. ¿Es realmente una democracia tal cual como la pensamos? ¿Qué significa esto que dijo el peronismo siempre, que la democracia es el gobierno que hace lo que el pueblo quiere? ¿Cómo se manifiesta esta voluntad popular? De alguna manera, estas son las preguntas que me llevaron a escribir este libro. Este libro, como decía, un libro de teoría política, un libro para reflexionar de cómo tenemos que construir ese sistema para que sea realmente un sistema más justo. No sea nada más que un procedimiento, la democracia, mediante el cual somos libres cada 4 años, porque elegimos a quien nos va a gobernar y después el resto de los 4 años somos esclavos. Justo en momentos donde, digo, también la democracia, bueno, caso elección, hubo paso y hubo un presidente que está en ejercicio que salió muy, muy descontento de los ciudadanos y criticando a los votantes, por ejemplo, digo, en esa famosa conferencia de prensa. Digo, hoy, ¿qué democracia ves que tenemos en Argentina? Tenemos una democracia delegativa, ¿no? Una democracia que delega en algunas personas que el ejercicio del poder, o de una parte del poder, para ser reales, ¿no? Claro. Digo, Cristina estimaba que solamente el 25% del poder era el poder que tenía el Poder Ejecutivo, porque hay un montón de otros poderes que existen. Digo, los grupos económicos tienen poder en Por Argentina, ejemplo. ¿no? De hecho, siempre se habla que los pueblos necesitan el Estado para contrarrestar el poder de los poderosos. Y sin duda que el Estado es una herramienta nuestra, una trinchera que como toda herramienta puede ser usada en beneficio de los sectores populares o en beneficio de los grupos económicos, como hemos visto en estos 4 años. Y ese otorgar, aunque sea un porcentaje del poder, hace que muchos se crean que son los dueños del poder. Por eso es que el presidente, cuando le votan a favor, se cree que es Gardel, Lepera y los guitarristas, y cuando le votan en contra se enoja con el pueblo. Ese día yo tenía la sensación que en cualquier momento salía la palabra negro de mierda, no saben votar, ¿no? Estaba como estaba ahí, ¿no? ahí El en la voto punta de la calificado. Claramente, ¿no? Un pedido. Claramente, si hay algo que podría ser, y de hecho durante algún tiempo los ejerció en la Argentina, entre el 55 y el 73 existió una especie de voto calificado, negando a la existencia del peronismo, que era sin duda el partido mayoritario, y todavía hoy se enseñan esos procesos como si fueran procesos democráticos, ¿no? Claro. Tanto Ilia como Frondizi fueron procesos no democráticos, salvo uno que crea que la democracia se incluye con la proscripción de las mayorías. Totalmente. ¿Y cómo ves? Digo, es muy interesante ese punto, ¿no? Cómo ha transcurrido la democracia en todos estos años, ¿no? Digo, desde antes de la llegada de Perón, en el peronismo, y después, 18 años de proscripción, y una vuelta a la democracia después de la dictadura del 76, también una democracia muy parcial, que excluye a las mayorías. Así es. Yo le agregaría un periodo para hacer el relato histórico, que es antes de la ley San Peña, ¿no? Porque antes de la ley San Peña nosotros teníamos una constitución y teníamos gobierno constitucional, pero no teníamos gobierno democrático.
Hoy, a partir, yo creo que del alfonsinismo sobre todo, estamos habituados a plantear como sinónimos constitución y democracia, ¿no? Pero la constitución originaria de la Argentina, la de 1853-60, no contiene ni una sola vez la palabra democracia. Y no es porque no existía en aquel tiempo la palabra democracia. Es decir, tuvimos entre el año 53 y el año 1916, un montón de años de gobiernos constitucionales, pero no democráticos. ¿No? Recién pudimos conquistar la democracia en base a un montón de peleas que dio el radicalismo originario por que la legitimación de aquellos que gobernaron fuera una legitimación democrática. La ley Cerpeña es sin duda una acción del sector más lúcido de la oligarquía que entendió que eso era una olla a presión que si no la destapaba en algún momento iba a estallar. Y por eso ahí tuvimos el primer gobierno democrático, que fue el gobierno de Irigoyen. Porque si bien esto no estaba en los papeles de los conservadores, el pueblo, como decía el general, es como el agua, siempre encuentra el lugar por donde pasar. Y vos también un análisis que haces eso respecto a Latinoamérica, ¿no? ¿Son todas similares las democracias en Latinoamérica? Digo, pues si bien esa vieja frase, fundamos países porque fracasamos en fundar una nación, la realidad es que quedó diseminada y dividida la patria grande. Sí, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, decía Jorge Abelardo Ramos. Claramente yo estoy convencido que somos un único pueblo, por eso los procesos son sincrónicos. Esto uno puede explicar que los procesos sean sincrónicos a partir de que dependemos del mismo imperio y entonces el imperio instala, por ejemplo, dictaduras como fue en la década del 60 y del 70 en casi toda América Latina, donde fue necesario para garantizar sus intereses, pero no explica cómo a veces son sincrónicos también los procesos populares. Claro. Porque si bien tienen sus tiempos y no son exactamente al mismo tiempo, la experiencia de ser un único pueblo va construyendo caminos y sentidos que son comunes. Si uno mira la América Latina del 2008, por poner una fecha, ¿no? Digamos, es una América llena de gobiernos que, como se decía en aquel momento, se parecen a sus pueblos, ¿no? Digamos, de gobiernos populares que estaban en sintonía, que estaban construyendo cada vez más derechos. Sin embargo, pocos de esos gobiernos se animaron a profundizar la democracia, a caminar ese trayecto que Chávez decía entre una revolución democrática y una democracia revolucionaria. ¿Y por qué crees que pasó eso? Pues es muy interesante ese punto, la verdad, y coincido. Y a veces porque los gobiernos populares hasta le pueden tener miedo a la participación popular, ¿no? Digamos, porque la participación popular también es una caja de Pandora que viene a desordenar los papeles de aquellos que viven profesionalmente la política. Muchas veces se dice que los movimientos populares, digo, el campo nacional popular, cuando llega al gobierno es muy benévolo en términos democráticos que cuando la derecha se hace cargo del poder. Como que la derecha ejerce el poder de la democracia y los sectores más populares o los gobiernos más ligados con el pueblo son más benévolos, son más tibios, por así decirlo en realidad. Sí. Yo no sé si es un problema de tibieza o no, sino que es un problema de republicanismo, ¿no? A los gobiernos populares siempre nos corren de pocos republicanos. Sí. Hasta la amenaza pareciera que Alberto Fernández gana las PASO y ya está en juego la república, ¿no? Uno analiza los discursos de los tristemente voceros del macrismo, tanto de Lilita Carrió como de el actor Brandoni, sí. Y salen a defender la república, ¿no? Perder una elección para ellos es perder la república. Y enseguida nos corren de ese lado. Y entonces a veces los gobiernos populares ponen un excesivo rigor en el control del republicanismo para que no los corran desde ese lado. Digamos, la derecha, que se desgarra las vestiduras frente a la más pequeña falta de un gobierno popular, cuando ejerce el poder se limita por eso, digamos. Y un ejemplo para que esté claro para la audiencia de qué estamos hablando, el macrismo, después de criticar al kirchnerismo por poco republicano, lo primero que pretendió hacer mediante un decreto fue instalar dos tipos en la Corte Suprema en comisión.
Sí. Una cosa que desde el punto de vista jurídico es una aberración. No es forzar, es directamente un mamarracho con la Constitución. Y, a ver, esto, el concepto de la democracia y las diferentes visiones. Para el peronismo, ¿qué es la democracia? Y tengo que responder con la consigna, el gobierno que hace lo que el pueblo quiere. La discusión en todo caso es cómo se manifiesta esa voluntad del pueblo, ¿no? Y esto es lo quizás más interesante para mí del peronismo, eh, que es que plantea una diferenciación entre la organización popular y la organización del Estado. Y dice el propio Perón, particularmente en un discurso que inaugura las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, no me acuerdo en el 53 o en el 54, dice: yo ya ordené lo más fácil, que es ordenar el Estado. Ahora hay que organizar el pueblo. Y esa organización del pueblo tiene que ser la que le ponga su impronta al Estado. Sí. Eso es la verdadera democracia, ¿no? Un pueblo organizado que le pone su impronta al Estado. Vos en una parte del libro hablas de multitud, la diferencia, ¿no?, entre la multitud y el pueblo. Sí, el peronismo originario hablaba de que el pueblo era masa más doctrina, ¿no? En el pensamiento más europeo, más refinado, en vez de hablar de masa, hablan de multitud, recogen una idea de multitud que es de Spinoza, y plantea la intervención y el gobierno de la multitud. Ahora, la intervención de masas no es necesariamente igual a la intervención popular. ¿Y en dónde está la diferencia entre la multitud y el pueblo organizado? La multitud se congrega en torno a intereses específicos, intereses que pueden estar o no articulados con otros, intereses que pueden ser o no progresistas o progresivos, ¿no? Yo pongo el ejemplo de que existen multitudes de odio, y el ejemplo más fehaciente de esas multitudes de odio es la multitud que se congregó en torno al falso ingeniero Bloomberg, ¿no? Sí. Que planteaba que la solución de los problemas de seguridad de la Argentina era el punitivismo. Y no solamente congregó una multitud, ¿no?, sino que también logró modificar, no en el rango constitucional, pero sí en el rango legal, aún con un gobierno popular, el endurecimiento de las penas y un montón de otras cuestiones en términos legales, que obviamente después no resultaron, porque el punitivismo no resuelve ningún problema de seguridad. Y esa multitud se dispersó, porque su objetivo, una vez cumplido, no tenía ningún sentido. Digo, existen multitudes positivas y multitudes negativas, por llamarla de alguna manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el pueblo organizado de esa multitud? ¿En qué punto esa multitud es el origen o el primer paso de un pueblo organizado? Y bueno, tiene que seguir determinadas cuestiones, ¿no? Digamos, una tiene que ver con encontrar espacios donde dirimir las contradicciones, porque toda multitud no es unívoca, tiene diferencias y tiene que poder tener espacios donde resolverlo. Tiene que tener espacios de organización en donde sostenerse en el tiempo, porque en la medida que se organiza esa multitud y que organiza instrumentos de expresión de su voluntad, puede vencer al tiempo, ¿no? Claro. En esta frase de Perón, que solo la organización vence al tiempo. Tiene que tener también articulaciones con otras reivindicaciones, porque cuando una reivindicación se absolutiza, puede terminar yendo en contra de otras reivindicaciones, ¿no? Puede pensar que alguien, porque piensa igual en esa reivindicación particular, en todas las reivindicaciones coincide, y no necesariamente esto es así, y hay que hilvanar reivindicaciones, contradicciones primarias, contradicciones secundarias, principales, secundarias, ¿no? Digo, de alguna manera también esa articulación de esa expresión de reivindicaciones comunes, eso que llama la cadena de equivalencias, ¿no?, es lo que permite saltar de una reivindicación sectorial a una reivindicación popular. Y la otra cosa que tiene es construir liderazgos, tanto sea individuales como colectivos, porque eso le permite trazar estrategias, ¿no? Siempre los liberales han pensado en los liderazgos como debilidades, y los liderazgos no son debilidades, son fortalezas del campo popular.
porque les permiten, como te decía, trazar estrategias, discutir estrategias, pensar y hacer una evaluación de la propia experiencia, porque no siempre el hecho de la organización implica la victoria. Claro. Muchas veces es, como decía Mao, fracaso, nuevo fracaso, otro fracaso y así hasta construir la victoria. La verdad, el tema del liderazgo es muy imponente en esto de las similitudes en el continente. Los procesos democráticos, donde los pueblos llegan a los lugares de poder, es a través de un liderazgo caudillesco, casi por así decirlo, ¿no? Los procesos populares en nuestra América se encarnan. No hay procesos populares que no hayan tenido liderazgo. Capaz que en Suiza es distinto, pero en Pero América acá no. Latina es así. Esto pone incómodos a todos los que se forman en doctrinas europeas liberales, en el sentido progresista Sí, de la sí, palabra sí, sí. liberal, los pone incómodos, porque siempre El partido. les gustaría más que el liderazgo fuera institucional y no personal. ¿Y por qué son liderazgo personal? Yo creo que esto tiene que ver con que para lograr los objetivos en un país dependiente como el nuestro, hay que ser capaz de romper. Y los únicos que se animan a romper son los tipos y mujeres excepcionales. Y realmente estos hombres y mujeres excepcionales son los que no se amilanan con el poder, sino que una vez en el poder se animan a generar nuevas condiciones, a generar transformaciones, a pararse sobre lo popular para ir más allá, tensar cuerdas, por decirlo de alguna manera, que quizás no se animan los sectores más conservadores. Y por eso son tipos y mujeres excepcionales. Y por eso son los que son indispensables. Y cuando los perdemos generan un vacío importante también. Y eso es una debilidad, sin duda. Sí, digo, sin embargo también se puede ver, digo, la derecha cuando pierde el poder ha repetido a lo largo de la historia, hasta ahora con Mauricio Macri, a las dictaduras. Digo, esa falta de representatividad, los golpes de efecto son a través, digo, de personas e instituciones muy verticalistas y personalistas. Como Sí, los es ejércitos. cierto, pero también la derecha es capaz de desechar a los que no le sirven más y inventar nuevos, ¿no? Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Sí, no, es así. Es así. Yo creo que el establishment le largó la mano ya a Macri. Ya está. Ya cumplió las funciones que tenía que cumplir. ¿Cuál será la nueva expresión de la derecha? Y ya veremos si sale del seno del macrismo o inventan a un tipo nuevo, ¿no? Digamos, a lo largo de la historia de Argentina, la derecha no ha sido siempre igual a sí misma. Siempre encontró, porque la derecha no necesita generar estos hombres y mujeres excepcionales. Claro. Lo que necesita es alguien que en un momento concreto sea la expresión de su poder, sea funcional a su poder, sea un sirviente, porque la política para estos sectores de poder concentrado no es el eje es el poder económico. ¿La derecha saldó la discusión de la democracia en Argentina, que es a través de los votos, o todavía vos ves que quedan algunos resabios antidemocráticos? Antidemocrático siempre. Antidemocrático electoral, digamos. Yo creo que en gran medida sí lo ha saldado. Quisiera ver qué pasa si viene un proceso largo de gobiernos populares en donde las victorias del campo nacional sean contundentes y le demuestren, como hizo el primer peronismo, que vía electoral no podrían ganarlo. Y yo creo que ahí vamos a ver lo flaca que es la convicción democrático-electoral de los sectores dominantes en la Argentina. ¿Y la sociedad? Yo creo que la sociedad sí, la sociedad como conjunto, la sociedad ha resuelto eso, pero también nada es para siempre y nada es irreversible. Alguna vez vi un afiche convocando a un acto que decía irreversible. Qué falta de respeto a la historia argentina pensar que un proceso político es irreversible. Si tenés que pensar la democracia en los términos de la llegada de Néstor y el final del mandato de Cristina, ¿cómo la analizás? ¿Qué sensación te quedó? ¿Qué saldo? Del final de Néstor... De este proceso, ¿no? Los tres gobiernos peronistas, sí, que empezó Néstor y que continuó Cristina Fernández. Yo creo que fueron gobiernos democráticos que ampliaron mucho las reivindicaciones, que fueron capaces de juntar, fueron muy extensos, ¿no? Yo, si tuviese que marcar la diferencia entre esa etapa del peronismo, yo no dudo que es una etapa del peronismo, no contrapongo kirchnerismo con peronismo, me parece una tontería eso. ¿Le quieren bajar el precio? No quieren bajar el precio, tal cual, me parece una frase brillante en esto.
¿Y cuál es la diferencia entre ese primer peronismo y el kirchnerismo? Eh, la diferencia es que el kirchnerismo fue mucho más extenso. Incorporó a las reivindicaciones montones de reivindicaciones de una sociedad mucho más heterogénea y por lo tanto que cruza un montón de reivindicaciones distintas. Y el primer peronismo para mí fue más profundo. Ajá. Logró cambiarle más sustancialmente la vida a los más humildes, entre otras cosas porque venía de un piso muchísimo Muy más bajo, ¿no? Digamos, una sociedad prácticamente sin derechos para los que vivían de su propio trabajo. Para el radicalismo, con la democracia se come, con la democracia se vive, con la se educa, ¿no? ¿Alcanza con eso? ¿La democracia alcanza para eso? Algunos que empezamos a militar, en el caso mío poco tiempo antes, en los últimos años de la dictadura, y empezamos prácticamente nuestra vida política en el alfonsinismo, aún siendo antialfonsinistas, esa lógica que planteaba Alfonsín de la democracia se come, se cura, se educa, fue una aún cuando siendo incómoda esa situación, Claro. y claramente nos movilizamos con Ubaldini en la pelea contra el alfonsinismo y todo lo que eso conllevaba. Sin embargo, estaba instalado en la sociedad esa de la democracia, porque de alguna manera veníamos saliendo de una dictadura que se había llevado todo, se había llevado 30.000 compañeros, se había llevado la dignidad de los argentinos. Entonces, esa recuperación, aun cuando uno creyese que no pasaba estrictamente por ahí, claramente aparecía como muy fuerte esa reivindicación. Sin embargo, pasado tanto tiempo, uno piensa que la democracia, para ser cierta que se come, se cura y se educa, tiene que ser más democrática, ¿no? Hay que profundizar, hay que ir de una democracia delegativa a una democracia más participativa, a una democracia protagónica, como la llama la Constitución venezolana, una democracia en donde el pueblo se exprese no solamente, como decía antes, una vez cada 4 años, sino que se exprese con instrumentos y con herramientas, pero también con organización popular de modo más cotidiano. Yo tuve la suerte, me regalaron una constitución bolivariana, me acuerdo que venían aparte chiquititas porque se repartían, digo, de bolsillo, literalmente. Es impresionante esa constitución. Es impresionante, no es la mejor, ¿no? El Pero nuevo constitucionalismo latinoamericano tiene constituciones incluso mejores que son las constituciones ecuatoriana y la boliviana del 2008 y el 2009, prácticamente claro, con unos pocos meses de diferencia. Esas dos constituciones realmente abordan formas mucho más interesantes de participación popular, entre otras, por ejemplo, en el caso de la boliviana, la participación popular también en el Poder Judicial, porque ajá, eso es una cuestión que no es menor, ¿no? sí. Digamos, más allá de la idea de la plurinacionalidad, que es una idea también interesante para el respeto de los pueblos originarios, pero yo creo que hay una sustancialidad en la construcción de participación popular, ¿no? Porque la justicia como que está aparte de la democracia. O sea, la democracia camina la justicia por un camino paralelo que nada, no le rinde cuentas a nadie, tiene su historia. Pero esto no es una cuestión casual, ¿no? Si uno lee los debates previos, vos sabés que el modelo de nuestra Constitución es la Constitución norteamericana. Si uno lee los debates previos, los debates, algunos se recogen en el Federalista, en esos debates previos, los padres fundadores norteamericanos claramente dicen esto, ¿no? Está bien esta cuestión de la democracia, está bien que se participe, está bien que decida la mayoría, pero ¿qué pasa si la mayoría se pasa de rosca, ¿no? Y viene por lo nuestro, viene por la nuestra? Bueno, ahí tenemos que tener una salvaguardia, y esa salvaguardia es el Poder Judicial, intocado por lo popular. La Argentina, aún después de la reforma del 94, donde se establece el Consejo de la Magistratura, hoy tiene más influencia en la decisión, la poca decisión que se puede tener sobre el Poder Judicial por fuera de estrictamente la familia judicial, alguien que se reciba de abogado, que el resto de las mayorías populares. Porque el que tiene el título de abogado puede tener algún nivel de injerencia en la decisión de los magistrados que forman eso, en la decisión de los representantes de los abogados que ejercen. Incluso ahora, y esto es una cosa que puso el macrismo, ni siquiera los representantes del Congreso pueden dejar de ser abogados también. Es decir, claramente es una influencia corporativa.
no democrática. Ni que hablar de los escribanos. Los dueños del 3% del mundo, porque para cualquier cosa es el 3%. A ver, la verdad que nuestra democracia, digo, y un día estaría bueno que podamos también charlar el tema de la Constitución, digo, y te vamos a volver a invitar, porque me parece que en estos momentos donde se empieza a reescribir la historia hay que reescribirla, digo, porque la Constitución, digo, y mismo para mí en términos personales, lo digo, la democracia tiene que tener un salto cualitativo, hay que reformularla, hay que repensarla, porque han cambiado los tiempos, ha cambiado la participación y la forma de entender esa participación, ¿no? Si vos tenés que analizar, digo, todo lo que ha pasado en estos momentos democráticos y lo que se viene, ¿qué es lo que le falta a esta democracia? ¿Qué le falta a esta democracia? Le falta generar canales de participación popular. Le falta generar, romper con la idea de que la democracia sea solamente un procedimiento. Le falta que la democracia realmente sea capaz de cambiarle la vida cotidiana a las mayorías populares. Porque si puede haber democracia y cada vez más hambre, sí, vale la pena discutir que la democracia, ¿no? Si hay democracia y cada vez se tienen menos derechos, vale la pena discutir que es la democracia. ¿Puede haber un gobierno que cercene los derechos y ese gobierno es democrático? Todas esas preguntas son preguntas que nos tenemos que hacer. Y después construiremos la institucionalidad necesaria para eso, ¿no? Primero son las preguntas, claro, no la respuesta. Y esas preguntas se tienen que generar en un debate amplio con los distintos sectores, pero sobre todo dándole mucha importancia a la participación de los sectores organizados. Por ejemplo, el movimiento obrero. Una de las cosas que caracteriza la Argentina es que tiene un gran movimiento obrero, ¿no? Independientemente de algunos sectores más conservadores que existen desde que el movimiento obrero existe, claro, y que a veces son hegemónicos. No nos olvidemos que la CGT decretó la huelga general para el día 18 de octubre, no para el 17 de octubre. Es cierto. Claramente, me parece que ahí hay una experiencia enorme de organización popular que solamente es consultada cuando hay que discutir paritarias o cuando hay que llamar al Consejo Económico Social para discutir el salario mínimo. Y sin embargo, como suele decir el gringo Michetti, el secretario general de la Federación Gráfica y uno de los hombres claves de la corriente federal de los trabajadores, la mejor tradición del sindicalismo en la Argentina no es cuando discute condiciones de trabajo, sino cuando discute el proyecto de país. Porque aparte, digo, en esto de los términos democráticos, y cuando se ponen los esquemas de los sindicatos, no hay democracia porque hay reelecciones indefinidas. Digo, también el tema de las reelecciones, digo, yo no sé si es bueno o malo, que me parece que es relativo, esa encerrona que a veces quieren meter a los trabajadores de los movimientos populares. No, Chávez es un dictador, ganó 25 elecciones. Sí, claro. Digo, ¿qué define una democracia? Cuando los sectores concentrados, los sectores de poder hablan de la democracia, tratan de cercenar todo lo posible la continuidad de los procesos populares. Y esta es una manera de hacerlo, ponerle tiempo. Yo cuando me hablan del tema de que la reelección no es democrática, les pregunto siempre si creen que Estados Unidos tiene una democracia, que generalmente aquellos que critican la democracia defienden, es el modelo, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿vos sabés cuándo se puso la cláusula de no reelección en la Constitución norteamericana? Que fue después del último mandato, después de la muerte en realidad, ejerciendo la presidencia de Roosevelt. Ajá, no sabía. Hasta ese momento, hasta 1945-46, la Constitución norteamericana no es democrática. No, claramente, la derecha, por llamarlo de alguna manera, aunque no creo mucho en esas categorías europeas, utiliza la idea de qué es democrático, qué no es democrático, a su propio conveniencia. De acuerdo a los intereses. Sí, claro, lo que son permanentes son los intereses. ¿Alcanza con votar? Pues no, acá se vota, en Argentina se vota cada 2 años, estamos en democracia. Yo creo que es un piso, es importante, hay que tener confianza en la sabiduría de nuestro pueblo para encontrar los caminos. Digo, me parece que eso no es una cuestión menor. Yo creo que hay que construir formas de ejercicio de la voluntad que no solamente se restrinjan a eso.
¿no? Que no solamente No tiene que ser un solamente techo, sino un piso. es un piso. Es un piso. Después puede haber otras maneras que también son votación, ¿no? Referíamos a la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, donde plantea mecanismos como la revocación de mandato, ¿no? Digamos que son mecanismos también de votación y mecanismos de ejercicio democrático muy profundo. Uno mira lo que ha sido este proceso electoral en Argentina en este último año especialmente, y la verdad que tenemos 265 diputados nacionales que no han hecho nada. Digo, en este tiempo tenemos un Congreso paralizado. Digo, eso también es un debe de la democracia, por lo menos esta democracia burguesa, digo, claramente. Digo, es un problema también, digo, a tener que tiene que resolver la democracia. Yo no sé si podría decir que no hicieron nada, ¿no? Está claro que si uno lee y la mayor cantidad de votaciones que se dieron en el Congreso es para declarar de interés nacional. Digo, porque hubo 8 sesiones, digo, en términos, no han Sí, sesionado. sí, eso no significa que no trabajen, ¿no? No, Porque como cuerpo, digo yo, ¿no? como cuerpo, yo creo que hay muchas cosas que hay que mejorar y poner instancias de decisión en lugares donde insoslayablemente su interés sea como el corte que tiene nuestra representación es solamente político, cuando lo político no logra cohesionar en torno de un interés más o menos común, se traba, ¿no? Pasó también durante nuestro gobierno con el Grupo A, ¿no? Digo, se frenó todo. Pero hay una intencionalidad de un sector de bloquear el Congreso para que no sesione, digo, con un oficialismo, por lo menos, y el personal que pretendía que funcionara, y hoy parte del oficialismo, digo, de la presidencia, nada, se cerró. Bloquear, sí. Digo, Mazot, Porque cuando no hay hegemonía se bloquea, pero claro, esto pasa siempre en claro, el Congreso. Quizás lo que tenemos que encontrar es otras formas de representación en donde no se pueda bloquear el no acuerdo político, porque el no acuerdo político va a ser permanente, ¿no? Digamos, la democracia es la mejor forma de gobierno porque contiene en su seno el conflicto, claro, porque contiene en su seno la diferencia, y esa diferencia, que es en última instancia una diferencia de intereses, más allá de que se manifieste de modo diversa, no va a haber acuerdo absoluto. El consenso en la democracia no existe. El consenso es lo contrario de la democracia, claro. ¿no? Entonces, me parece que quizás lo que hay que encontrar es otro organismo que tengan intereses materiales bien concretos y que los obliguen a avanzar. Por ejemplo, la Constitución de Chaco de 1951 establecía la representación del movimiento obrero. Digo, y difícil que el movimiento obrero se trabe en avanzar los derechos de los trabajadores, Claro. ¿no? En esa cuestión. Nosotros yo creo que tenemos que construir lugares en donde se representen los intereses. Alguna vez le escuché decir a Raúl Zaffaroni que estaría bueno que el Senado no fuese la alzada de todas las leyes, no fuese un lugar de donde se generan también obligatoriamente algunas y una segunda Claro. instancia en otras, sino que se refiriese específicamente a leyes o a normas en donde esté en juego los intereses provinciales. Vas a ver cómo hay movimiento y hay pelea concreta y les interesa a esos sectores impulsar concretamente determinadas cosas. Volvamos al libro. ¿Cómo lo armaste el libro? ¿Cómo fue el proceso? Para mí me interesa mucho, la verdad, admiro a la gente que tiene la capacidad de poder plasmar las ideas en un libro. ¿Cómo fue la cocina de este libro? Mira, la idea de tener el libro, y lo pongo ahí en la introducción, fue escuchándola a Cristina no me acuerdo, congreso, no sé qué título tenía, que se hizo ahí en Ferro, de Claxo, de intelectuales críticos de Claxo. Ahí en Claxo, ante la mirada atónita de las primeras filas, que eran todos los intelectuales progresistas de América Latina, ella dijo dos cosas que a mí me parecieron fundamentales, ¿no? Una dijo hay que reivindicar la categoría pueblo, y todos se acomodaron ahí. En la silla. Es necesario. Esta señora populista nos viene a decir a nosotros que somos bien pensantes, progresistas de izquierda, que hay que reivindicar la idea de pueblo, y a mí me parece que es una categoría fundante, ¿no? Y por el otro lado, la idea de hay que repensar la cuestión de lo democrático, ¿no? Ella decía,
puede ser que sean las mismas recetas que el siglo XVIII. ¿Alguien podría curar a sus hijos, ella decía el apéndice, ¿no? Sí. Digamos, con un médico que use los métodos de 1789? Evidentemente ahí hay una cosa que reformular, ¿no? Ella pensaba la categoría del pueblo como todos los perjudicados del neoliberalismo. Se puede dar muchas vueltas de tuerca sobre esa categoría, que yo creo que es una categoría muy rica. Pero ahí es donde me surgió, dije, bueno, ella habilita un debate, digo, no para hacer hermenéutica de ella es un cuadro lo suficientemente lúcido. No lo para necesita, defenderse claro. solo. Digo, la verdad habilita una discusión. Y dijo, vale la pena escribir sobre esto y meter una discusión sobre esto. Después, cómo se fue ordenando, yo escribo en espiral. Ajá. Quizás haya algunos que escriban con otro método, ¿no? Digo, Pero te ha funcionado, pues has hecho libros más que interesantes, la verdad que... yo primero, y yo creo que es mi única virtud, tengo una cabeza ordenada, ¿no? Entonces armo un esquema y ese esquema se va llenando y no se llena, bueno, primer capítulo de esto y escribo el primer capítulo, ¿no? Sino pienso el todo, claro, y después la parte. voy hilvanando y a veces el todo cambia, ¿no? Digo, esto que estaba al principio puede estar al final, pero en general más o menos respeto ese esqueleto, la estructura, esa claro. estructura, y se va llenando y a medida que voy aplicando nuevas lecturas voy llenando. En esta yo quería hacer una cosa que no fuera solamente argentina, sino que pensara de la experiencia latinoamericana, y por suerte encontré un pensador formidable como es el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, y gran parte de este libro es un cruce de dos pensadores y políticos de estatura como García Linera y el propio Perón, que vienen de tradiciones político-ideológicas distintas, Sí. pero que sin embargo llegan a puntos en común a la hora de pensar la democracia y la revolución misma. Te voy a hacer una pregunta que es muy injusta porque un libro es como un hijo y tener que elegir entre un hijo es muy complejo. Del libro, ¿cuál es la parte que decís, esta es la que más me gusta? Qué difícil. No, es difícil. Porque para mí es un todo. Claro. No, así como yo te decía cómo lo pienso como un todo. Cada parte. A mí me pasó con el primer libro, ¿no? El primer libro larguísimo. Terminó plasmándose en un libro de 600 páginas con cuerpo 8. Claro, ¿no? Prácticamente ilegible. Sí. La gente mayor me insulta cuando hago esos libros que no se puede leer ni con anteojos. No, los pibes leen de cualquier manera, además la mayoría lo deben Con las tablets ahora... digitalmente, ¿no? Digo, pero los que necesitamos el papel, a veces esas letritas Ese complemento de ojos nos hace más complejo poder... son terribles. Y a mí me decían, bueno, no, en la primera editorial que fui a presentar el libro a ver si lo hacían, no, tenés que recortarlo. Y yo decía, no, No hay chance. no, me puedo ir a otra editorial, lo que sea, pero no lo puedo recortar, porque para mí los libros son un todo. No, si yo recorto un pedazo, el libro pierde sentido, porque es una estructura única. Por eso tiene una coherencia lógica. Aunque haga un curso y recorsi sobre sí mismo, aunque conecte el capítulo 8 con el capítulo 2. Todo tiene un porqué. Claro, hay algo que quiero decir ahí. Claro. Y ese algo que quiero decir es el todo, no es el capítulo 2 que hablo de tal cosa, ¿no? ¿Estás contento con el libro? Estoy contento con el libro, sí. Los libros, una vez que uno los escribe, se desprenden de uno y Toman cuerpo. Y hacen toman un vuelo y hacen su propio camino. La verdad es que por las críticas que recibí, de alguna manera, puedo decir que, aunque sea en una pequeña medida, he logrado cumplir el objetivo, que era generar debate. Yo la verdad que te quiero agradecer por haber venido. También agradecerle Nobleza Obliga a David Acuña y Hernán Álvarez, dos compañeros descamisados de San Martín, que me dijeron, Joaquín, este libro tiene que estar, y la verdad tenían razón. Agradecerte por esta charla y nada, te vamos a molestar de vuelta porque la verdad es que son temas, todos los libros muy interesantes, especialmente la Constitución, y este que se los recomendamos a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y la verdad es que vale la pena espacios en donde no solamente se lean en esta época audiovisual, sino que
que llamen a la lectura, ¿no? Digamos, y eso está bueno de este programa. Bueno, ha pasado por Debates Culturales Marcelo Cohen, secretario general de la Corriente Peronista Descamisado, y será entonces hasta la semana que viene donde estaremos presentando otro libro y siguiendo contagiándonos con esto que es el placer de leer y de vivir la vida a través de los libros.